Listo, vamos a empezar entonces con nuestra sesión de hoy. Yo creo que José ya está listo. José, si me copias, ¿estás por ahí? Sí, Luz, dame Súper. 30 segundos, por favor. Tranquilo, tranquilo, todavía voy yo ahora. Ok, vamos a empezar entonces, siempre muy puntuales y además porque hoy día vamos a tener unos 10 minutillos más en la sesión adicionales. Entonces vamos a empezar hoy día con un poco de recordar las reglas del módulo. Eh, Nunca se olviden, por favor, que tiene que conectarse a la plataforma, a menos que tengan problemas con la plataforma y siempre pueden escribirnos para que también podamos ayudarlos. Pero vamos a empezar entonces la última sesión del módulo 2 del DP Campus con José Díaz. Como siempre, quiero preguntarles cómo van de ánimos, porque entonces eso nos ayuda a todos nosotros a ver cómo va un poco la clase. Yo estoy en uno, tengo que decirles, porque me toca. No parece, pero en realidad sí estoy. Así que si pueden escribir. Gracias, 5 Alejandra, muy bien, súper. 3, ok, vamos ahí, Mario Castillo. Te voy a escribir personalmente después para preguntar cómo te fue y espero que la clase termine en 5. Hola Ricardo, gracias. 4, 4. Ok, no vamos mal, vamos de subida, súper. Veo a Santiago. Santiago, tú no estás escribiendo en donde. Ah, ya, por fin, gracias. 4. 5. Súper. 1, 4. Mucho trabajo, yo sé, yo sé, yo sé. Todos andamos igual. Pero bueno, muchísimas gracias por conectarse. Vamos a tener hoy día el cierre del módulo 2 con José. Y además les voy a mandar la encuesta de satisfacción del módulo 2. Como la vez pasada, solamente les va a tomar 2 minutos o 1 minuto poder llenarla. Y por supuesto sus apreciaciones, comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos para mejorar el curso en general. Vamos a hacer un esfuerzo ahora por. Les voy a pedir en realidad que prendan sus cámaras en los siguientes tal vez 2 minutos porque voy a intentar tomar una foto de todos los que estamos presentes antes de que nos vayan dejando colegas en medio de la sesión. Entonces vamos a intentar eso rápidamente. Solamente una foto rápida y después les vamos a dar el pase a José. Voy a parar de compartir y ojalá tenga éxito en mi pedido. ¡Ah, qué bueno! Increíble. Gracias. Ok, súper. Nos vamos a tomar una foto rápida y eso no significa que se vayan a desconectar, por favor, porque en realidad la plataforma está chequeando absolutamente cuánto tiempo están conectados, así que sonrían. Tengo una pantalla más. ¡Ey, qué lindo verlos! Qué lindo verte, Diego. Súper. Entonces vamos a empezar ahora. Le voy a dar el pase a José y espero que disfruten la clase. Yo voy a estar acá respondiendo sus preguntas, renombrándolos. Los que puedan y no pudieron todavía renombrarse, por favor, su nombre y su país. Y a los que no, yo voy a ayudarlos para poder hacerlo. Listo, José. Estamos. Gracias, Lucero. Y bueno, buenas noches. Ay, perdón, presentación. Esto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes en sus respectivas zonas horarias. Solamente como para hacer un poco digamos, dar un par de reglas adicionales. Bueno, no reglas, sino más como qué es lo que se viene. Vamos a tomarnos 10 minutos, esta parte inicial, como para cerrar con dos temas que son importantes para los ejercicios que se vienen inmediatamente después. Entonces, eh, sí, sin más preámbulo, solamente como había un recap de un minuto de lo que habíamos hablado en la clase pasada. La clase pasada estuvo un poco cargada de tanto tecnicismos como digamos, como algunos conceptos que pueden haber sido o pueden todavía ser complejos o difíciles de entender, pero abordamos estos términos, digamos, desde un poco la mirada y el aterrizaje de la política pública, bueno, la política en general y desde la gobernanza.
Vimos no solamente conceptos, vimos también las diferencias entre conceptos técnicos, consideraciones técnicas, vimos el tema de la situación o la posición de Latinoamérica y de la región en general respecto de la inteligencia artificial. Vimos también el tema de las habilidades y de por qué es necesario construir perfiles tecnólogos que traduzcan precisamente los ámbitos de la tecnología con los ámbitos de la política y conecten los ámbitos de la política pública. En este ánimo es que ahora vamos a hablar un poco sobre oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial en la política y la política pública. En general, y trayendo de nuevo lo de la clase pasada, hemos hablado que que el dato, o ustedes pueden haberse dado cuenta que el dato en realidad no es neutral, ¿no? El dato está cargado no solamente de sesgos, el dato no solamente es técnico, y eso es importante considerarlo. El dato está cargado de sesgos, está cargado de procedimientos técnicos, procedimientos algorítmicos complejos, y también el dato está cargado eh, digamos, potenciales perspectivas de lo que son los intereses de los desarrolladores, los intereses de los países a los que invierten en estos desarrolladores y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué les hago esta mini introducción? Porque en realidad, si bien hay una oportunidad de transparencia y lucha contra la desinformación desde el lado de los algoritmos, lo opuesto también sucede. Hay un riesgo de precisamente que los países y las sociedades caigan en desinformación y que la lucha contra la transparencia se vea opacada. Acá hablamos de que no solamente es regulación deepfakes o desinformación, sino también son herramientas y aplicaciones específicas para luchar en contra de ello. La IA también nos sirve para mejorar la eficiencia y el alcance de estrategias y políticas públicas. Si bien ahora la mayor parte de de los usos de herramientas de inteligencia artificial y los algoritmos están todavía a nivel piloto y están todavía en fases, digamos, no tan avanzadas, ¿no? Dentro de gobierno. Eh, en realidad el uso está bastante disperso y también bastante, digamos, lo encontramos en muchos de los sectores, pero todavía no podemos hablar de una articulación de herramientas de inteligencia artificial para, por ejemplo, promover objetivos mayores, como son reformas, como son luchas anticorrupción, como son en general, digamos, temas más complejos dentro de gobierno, ¿no? Pero, sin embargo, donde se ha aplicado, generalmente podemos hablar de un costo-beneficio potencialmente positivo. La IA también nos ayuda a poder reafirmar lo cultural en lo digital. Y esto ya lo hemos visto precisamente con el tema de sesgos, con el tema de ética, con el tema de ampliar la base de la calidad de los datos que utiliza la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Plasmar lenguajes, plasmar dialectos distintos, patrones culturales. Entonces, por ello, por ejemplo, el tema de LATAM GPT, que se acaba de lanzar hace un par de semanas, es tan relevante, porque proporciona precisamente este paraguas para poder un poco para que la tecnología, los algoritmos entiendan mejor entiendan mejor el dato latinoamericano, si lo quieren ver de ese modo. Y también permite, por ejemplo, entre otras cosas, fortalecer sectores costosos o tradicionalmente olvidados, ¿no? Eh, Hablamos por ejemplo, IA para monitoreo de emergencias, para la lucha contra el cambio climático, para mapeos de pobreza, para interpretación de cartografías, etcétera, que permitan precisamente mejorar la capacidad de identificación y de alcance de políticas sociales sobre todo. Estos son algunos ejemplos que les he puesto que en realidad les pueden resonar. Hay muchos más potenciales oportunidades y beneficios,
pero creo que para lo que estamos hablando nosotros ahora, esto puede ser un poco más ejemplificador. Ahora, cuando hablamos de riesgos, no solamente es lo opuesto. Cuando hablamos de riesgos, hablamos también eh, de definir correctamente el problema y la respuesta de la política pública. ¿Qué significa esto? Eh, Hay por decirlo así, hay mucha... em, estoy pensando en inglés, lo siento, acabo de salir de una reunión. Hay muchas ganas por utilizar inteligencia artificial y en general por dar soluciones desde la mirada de la inteligencia artificial, pero eso de por sí es un riesgo, porque estamos hablando de, y ese es el punto dos, solucionismo tecnológico. No todos los problemas los puede solucionar la inteligencia artificial o un algoritmo. No todos los problemas están listos para solucionarse con inteligencia artificial o con digitalización o con un algoritmo. Hay muchos problemas que no, hoy por hoy, muchas soluciones de IA que en realidad no han optimizado o no han hecho la vida de las personas mucho más fácil. Un buen ejemplo de ello, por ejemplo, son los chatbots, ¿no? Los chatbots basados en IA generativa, y creo que todos tenemos mucha experiencia con chatbots. eh, Algunos funcionan muy bien, pero la mayoría en realidad parecen ser una barrera digital entre el servidor público o la institución pública y lo que el ciudadano necesita. Ese looping, ¿no? Ese ir en círculos de precisamente los chatbots y demás generan precisamente digamos, esta, esta distancia, y por lo tanto en realidad no estamos, no se está pensando en el usuario directamente, sino en necesidades simplemente de digitalización. Vamos a poner AI porque sí, etcétera, porque se ve cool, porque se ve bonito. Entonces, eso es otro riesgo. Un tercer punto, hablamos de discriminación. Precisamente acá hablamos de la calidad del dato y de la forma como se capturan los datos, ¿no? Discriminación no solamente tiene que ver con raza o con preferencia sexual, religiosa, etcétera, sino también discriminación tiene que ver con sesgos respecto de, por ejemplo, qué es femenino, qué es masculino, cómo debería ser una visión del mundo en específico, y así sucesivamente. Entonces, la tecnología y el dato también son muy susceptibles a estas capturas, y por lo tanto hay una digamos, alta probabilidad de que de que la forma como se capturan estos datos, si se los hace con una visión, con poca consideración eh, de estos, digamos, contextos, es que la discriminación va a pasar también hacia la inteligencia artificial. Y bueno, lo último es reproducción de silos administrativos y de gestión. Aquí hablamos específicamente de utilizar inteligencia artificial no solamente porque queremos solucionar un aspecto en específico sin necesariamente ver el problema en su conjunto. Entonces aquí hablamos y volvemos al mismo tema del solucionismo tecnológico, no todas las soluciones necesitan tener inteligencia artificial. Y por otro lado, puede ser que una solución, solamente una parte, una vertical, sea necesario inteligencia artificial y el resto no es necesario ni siquiera aplicarla. Entonces, esa capacidad de discernir los riesgos es vital para que ustedes, como futuros tomadores de decisiones, como quienes implementan o regulan estas tecnologías, puedan tenerlas en cuenta. Igual, bueno, sí, sí. Perdóname que te interrumpa en esto, pero tenemos en el chat a Ricardo preguntando, y de hecho voy a hacer, digamos, provecho de lo que acabas de comentar, ¿no? Ellos como tomadores de decisiones van a usar, digamos, toda esta estructura o información que se ve un poco más técnica, pero tiene que ser usada naturalmente en la toma de decisiones cuando se trata de gobernanza digital, inteligencia artificial, aplicaciones para poder
hacer un, digamos, proceso más efectivo de ofrecimiento de servicios para los ciudadanos. Pero la pregunta específica también es cómo entonces la IA puede afectar a los nuevos políticos de la nueva era, ¿no? ¿Qué cosas, cuáles son las necesidades? Y te agradecería mucho si puedes hacer como un vínculo entre lo que acabas de comentar y de cómo los políticos están dentro de ese, digamos, proceso, cómo nos vemos afectados y cómo podríamos de alguna u otra forma intentar afrontar, digamos, estos retos que, si bien es cierto, la administración pública tienen y nosotros también tenemos que entender, pero, digamos, las aplicaciones. ¿Tienes alguna pregunta, algún comentario por ese lado? Perdón. Eh, a ver, es una pregunta, o sea, es una pregunta que es bastante compleja, lo voy a decir de frente, ¿no? Es muy compleja y de hecho tiene múltiples aristas, va a ser un poco difícil responder toda la totalidad de esta en este momento, pero vamos a ir con dos puntos. El primer punto es el de el de lo técnico en la política. A ver, es necesario que, por ejemplo, un político conozca qué es una inteligencia artificial generativa o que conozca qué es un modelo de machine learning. En realidad, no, no es necesario. Es necesario que un político entienda las implicancias de modelos generales de inteligencia artificial en, por ejemplo, la transparencia algorítmica o en, por ejemplo, la capacidad de la tecnología de captar información sin su consentimiento, de la necesidad de la extracción de datos, la extracción de la posibilidad de que extraigan datos privados, no solamente de políticos, sino también de ciudadanos, eso sí es necesario. Entonces hablamos de que no es no es indispensable que un político conozca lo técnico, pero en este punto en el que vivimos, ¿no? De la historia, sí es necesario que un político tenga la capacidad de comprender y discernir qué es la tecnología actual y cómo es que ésta puede afectar no solamente el proceso, digamos, político parlamentario, sino también a las poblaciones o digamos, a las que representan a los ciudadanos, ¿no? Eso por un lado. Y eso requiere, obviamente, o sea, no se necesita leer un libro técnico de inteligencia artificial, pero se requiere que estemos informados sobre lo que viene aconteciendo en la inteligencia artificial. Eso es lo que quiero decir. Lo segundo, em, y eso tiene que ver con el pensamiento, con los tipos de habilidades y que ya he mencionado el tema del pensamiento crítico en algún momento y capaz solo para hacer eh, un recordaris. Este es el tema del del tecnólogo, ¿no? El perfil tecnólogo no solamente se expande hacia un servidor público, ¿no? O la administración pública. El perfil tecnólogo también se debería idealmente expandir hacia la política, hacia o la política en realidad. Aquí hablamos de tener la capacidad narrativa, emocional para explicar la tecnología como bien público, tener pensamiento crítico, tecnológico y ética aplicada. Y hablamos también para la capacidad de cooperación, para generar colaboración. Esto está muy relacionado a el tema de las capacidades que habíamos hablado, ¿no? Son capacidades para poder traducir lo que nos está diciendo las tendencias de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces, solo para resumir, para no hacer mi respuesta más larga, por un lado, necesitamos capacidades, habilidades para los políticos y políticas de hoy, capacidades tecnólogas, pero también necesitamos proactividad, si lo queremos ver de ese modo, para poder entender el proceso parlamentario, el proceso político en el marco del desarrollo tecnológico. Eso.
Gracias, José. Y yo nada más para hacer una acotación, es súper importante el comentario que nos hace Ernesto y de verdad muchas gracias, José, por tomarte también como la dedicación para poder, digamos, explicarlo. Contarles que vamos a tener otras sesiones. Tenemos a Lucas Puceto, tenemos a Ana María Savera, que también van a abordar un poco sobre fact-checking, sobre los roles de la inteligencia artificial en general en la democracia, en los procesos electorales y etcétera. Pero sin embargo, el curso para nosotros, desde la concepción de Innova Lab de diálogo político, también es muy importante tener esta parte de una mirada más como de la administración pública. Porque lo que sucede mucho en América Latina es que los políticos empiezan en su afán populista, y aquí voy a hacer un comentario, es un statement político el que voy a hacer ahora, en su afán populista empiezan a disparar a todo lugar, a hablar de cosas que la administración pública puede hacer y realmente no puede hacer. Entonces también es importante que como políticos tengamos una formación de qué cosa es lo que tiene y puede hacer la administración pública, de cuáles son las aplicaciones mucho más, digamos, específicas también que José les está contando que pueden parecer como muy engorrosas, pero en realidad al momento de tomar decisiones, como él les mencionaba hace un rato, son bastante importantes, porque entonces tenemos una concepción o un entendimiento mucho más general de toda la imagen, ¿no? Entonces yo nada más quería acotar eso y ahora sí, José, continuemos. De acuerdo. Bueno, ahora rapidito hablamos sobre los stakeholders y dónde están. Y esto va ligado también a parte de la pregunta que acabamos de discutir. Cuando hablamos de stakeholders o en realidad de personas de interés, ¿no? ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son nuestras personas de interés cuando se hace política o política pública? Normalmente siempre se menciona como a la sociedad civil o la ciudadanía, el aparato, la administración pública, el sistema político y ya está, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de un ecosistema y eso es algo muy importante que tener en cuenta. Porque estamos hablando de un ecosistema que no solamente tiene presencia física, sino es un ecosistema que se adentra a lo digital. Estamos hablando del proceso político, el proceso de la política pública digamos, en la vida real, pero también de conceptos como ciudadanía digital, política digital, diplomacia digital, etcétera, que en realidad suceden o van a determinar lo que sucede en el mundo digital. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de ecosistemas, es que se pueden mirar, digamos, con unos lentes un poco más finos quienes están presentes en este ecosistema. A ver, ¿y por qué y por qué trazo esta línea, ¿no? Que va hacia abajo, en pendiente, digamos, decreciente? Porque mientras más vamos bajando en los actores o las partes de interés en el ecosistema, lo que sucede es que son mucho menos claras. Y eso es porque la política y la política pública muchas veces están acostumbradas a solamente mirar a grandes actores, a mirar a quienes un poco te mueven la aguja, ¿no? Sectorial, pero muchas veces digamos, quienes prueban, quienes testean, quienes viven el día a día de la tecnología y lo que se está regulando, en realidad están mucho más abajo y es un territorio completamente difuminado y es un territorio poco claro. Entonces, miramos, ¿quiénes implementan? Bueno, hablamos de instituciones, equipos públicos en los gobiernos centrales. Em, ¿Quiénes promueven? Estamos hablando de, por ejemplo, organismos multilaterales, organismos de cooperación, grandes ONGs, en fin, ¿no? Personas también de interés público-privadas. ¿Quiénes financian? Bancos de desarrollo, fondos de inversión, sector privado. Acá hablamos de Big Tech también, Anthropic, OpenAI, Google, Facebook, Meta, etcétera. Em, ¿Quiénes habilitan? Y por habilitar hablamos de aterrizar todas estas políticas en el territorio, o sea, todo lo que los implementadores, los que promueven, los que financian, digamos, están aterrizando sobre el terreno. Bueno, ¿quiénes habilitan? Hablamos de equipos públicos locales, hablamos de
organismos, digamos, de la sociedad civil, ONGs más de nivel local o nacional. Pero también empezamos a mirar, por ejemplo, a la parte tecnológica, es decir, quiénes están aplicando tecnología en el terreno. Hablamos de las GovTech, para quienes no están, o las CivicTech, para quienes no están familiarizados, GovTech es un sector ahora que básicamente son startups que identifican problemas públicos y que utilizan la tecnología, ya sea digital o inteligencia artificial o de datos para dar soluciones a estos retos públicos y su core de trabajo es el gobierno. Entonces, hablamos de startups que trabajan con gobiernos, GovTech. Lo mismo sucede con la Civic Tech, ¿no? Hablamos de organismos de la sociedad civil eh, que trabajan con digitalización, con inteligencia artificial. Y hay una serie de actores allí en la parte tech, donde también entran desarrolladores mini, entran hackers, entran, digamos, academia, etcétera. Entonces, hay una serie de actores ahí que mirar. Quienes amplifican, bueno, pueden haber podcasters, pueden haber medios de comunicación, pueden escritos digitales, etcétera, pero que también tienen un rol dentro de este ecosistema. Y finalmente, organizaciones de la sociedad civil, bueno, pueden haber muchísimas, ¿no? Entonces ahí es donde ya se difumina todo el espectro del ecosistema. Entonces, cuando ustedes piensen en una legislación, cuando ustedes piensen en alguna política pública, hay que sacarnos un poquito, y esa es la gran diferencia, digamos, con una política pública tradicional donde vemos al usuario. Acá hay que ver el ecosistema. Entonces, cuando hablamos de armar una regulación, armar una estrategia, etcétera, hay que ver quiénes están en el ecosistema, quiénes son afectados en el ecosistema, quiénes van a ser impactados, quiénes van a ser beneficiarios y demás en este ecosistema. Esto es algo clave. Em, Esto lo voy a pasar muy rápido en realidad porque es más un aterrizaje, digamos, de lo que estamos hablando, pero tenemos a los gobiernos y reguladores, tenemos a empresas tecnológicas y desarrolladores también, ya sea a gran escala, a mediana, a menor escala. Em, Tenemos a, bueno, sociedad civil organizada, también a ONGs. em, Tenemos academia y think tanks, ¿no? Centros de pensamiento. Y tenemos también a medios de comunicación y plataformas digitales de información, ¿no? Que ayudan también a hacer, digamos, son parte de este ecosistema y obviamente la ciudadanía. Eh, entonces, em, antes de pasar al ejercicio, quería preguntarles, bueno, Lucero, y al resto, si es que de estudiantes, si es que tienen alguna pregunta respecto del ecosistema. Yo creo que en el chat, no estoy muy segura si es que hay alguna pregunta, dice que todo bien. Tienes una pregunta en el chat de Mauricio. Tal vez Mauricio, ¿quieres hacer la pregunta abriendo tu micrófono? Yo ahí te doy la palabra. Dame un segundo. Uy, es que entre medio de estar... Ahí está, sí lo logras. Te Sí, escuchamos. bueno, hola, buenas tardes. Muchas Hola, gracias, gracias. José, No, gracias a por la ti. explicación. Mira, la explicación me parece muy consistente y muy En clara. verdad, Ahora, fecha también. eh, ¿se me Sí. escucha? Se te escucha bien, pero se nos está metiendo ahora sí. Ok. Te No, decía escuchamos. que si aceptamos que el ecosistema real, este que nos acabas de mostrar, es mucho más amplio, es más difuso, ¿no deberíamos entonces asumir que el Estado nunca va a poder regular todo? O sea, quizás la pregunta no es tanto si queremos regular todo ese ecosistema y todas esas interacciones, y con lo que tú decías, más bien cambiar el enfoque y en vez de regular actores, que era lo tradicional, siempre pensando en regular a los actores, empezar a regular puntos de control obligatorios, por decir algo, las compras públicas, el acceso a datos, la auditoría, la trazabilidad, donde cualquiera que participe, más allá de su tamaño, si es grande o es pequeño,
tenga que cumplir con esos criterios que estamos formulando, apostando a un modelo de regulación que realmente hasta ahora solo ha sido para los visibles. ¿Cómo lo ves? ¿Esto es realmente viable? ¿Es posible? ¿Hay alguna experiencia que se esté ya regulando a ese mundo difuso que nos has mostrado ahora? Bueno, es una pregunta muy interesante, Mauricio, y de hecho, gracias por traerla al frente. La respuesta inmediata es sí, en realidad, a ver, ya existe dentro de lo que es la inteligencia artificial en gobierno, ya existen experiencias donde la IA empieza a aterrizar sobre estos, llamémoslo nodos, ¿no? Estos nodos donde confluyen precisamente estos distintos actores del ecosistema. Un ejemplo, el ejemplo más maduro que se tiene de momento es en compra pública. ¿No? Precisamente plataformas como la plataforma de compras del gobierno brasilero, por ejemplo, la plataforma de compras de Estados Unidos, pero de pequeñas compras, no de gran, no estamos hablando de gran compra pública, sino de compras públicas de menor cuantía. Son buenos ejemplos donde la inteligencia artificial está mejor dicho, donde la regulación se está moldeando para que la inteligencia artificial y todos estos actores del ecosistema puedan tener reglas claras y puedan converger en esos puntos, ¿no? Eso es, eso es un aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué tan fácil es escalar eso? Bueno, esa es un poco la gran pregunta, porque uno puede trabajar, por ejemplo, el tema de compra pública, pero después falta todo lo que tiene que ver con Contraloría, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con organismos de control, bueno, de control interno, eh, con el aparato judicial, etcétera, etcétera, que son precisamente estos nodos. La tecnología todavía no es que no haya llegado a esos aspectos, pero en realidad todavía son, digamos, son sectores o áreas de trabajo altamente politizadas eh, y, y la discusión todavía es un poco más difícil, ¿no? En esos ámbitos. De que se puede, se puede. Y aquí hablamos también de que la inteligencia artificial no solamente es un reto técnico, sino también es un reto político. Y por lo tanto, digamos, como es un reto político, eh, la capacidad de comunicar lo que se quiere hacer o de comunicar la necesidad de hacerlo, digamos, desde la mirada de la inteligencia artificial y del ecosistema es necesaria. Eso. Solamente como para ponerles, hay un ejemplo bien interesante que es de Glass, Glass Technologies, que es una compañía es una GovTech, eh, es una GovTech de Silicon Valley que opera en Estados Unidos en tema de compra pública en menor cuantía. Si quieren averiguar más sobre este sector, es el sector GovTech. GovTech es esto lo que les había comentado, que es muy interesante, trabaja en estos nodos que ha mencionado Mauricio. Em, y bueno, sí, van a encontrar muchos casos en Latinoamérica de GovTech que están trabajando, sí, en estos distintos campos. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda en configurarse un ecosistema? Bueno, eso en realidad depende y acá, perdón, una cosa que quería mencionar también de la pregunta de Mauricio, pero lo voy a anclar con esta última pregunta, es que la regulación no solamente es una regulación, digamos, unidireccional, ¿no? Cuando hablamos del tema de inteligencia artificial, de tecnologías emergentes, en realidad hablamos de un mosaico o un andamiaje regulatorio para precisamente, digamos, abrazar el ecosistema, ¿no? Un buen ejemplo de ese andamiaje institucional, a pesar de que suena muy pesado, es el de Europa, ¿no? Europa, a ver, la punta de lanza es el AI Act,
que es la regulación europea de inteligencia artificial, pero detrás del AI Act hay una serie de herramientas legales, regulatorias que precisamente, digamos, sostienen, ¿no? Ese andamiaje. Tenemos el espacio de datos europeo, tenemos el espacio de datos de salud de Europa, tenemos la ley de interoperabilidad, tenemos el GDPR. Entonces tenemos una serie de elementos que configuran una, digamos, una red sobre las cuales el ecosistema interactúa. Y eso es necesario para desarrollar precisamente, em, digamos, avanzar no solamente en la regulación, sino también para que el mercado pueda avanzar y pueda desarrollarse nueva innovación. Y acá quiero ligarlo con esta última pregunta de cuánto tiempo toma desarrollar un ecosistema. Bueno, eso en realidad depende precisamente de la política. Lamentablemente esa es la respuesta, ¿no? Un ecosistema, para ponerles un ejemplo, el ecosistema GovTech, se empezó a hablar de GovTech hace más o menos una década y recién hoy día estamos hablando ya de una cierta madurez de las tecnologías GovTech, pero también de ya ecosistemas GovTech relativamente articulados. Argentina tiene un ecosistema GovTech bastante interesante, sobre todo la región de Córdoba, la ciudad de Córdoba, les recomiendo mirarla. Uruguay también tiene Uruguay y Brasil tienen ecosistemas GovTech bien desarrollados. eh, México también. Entonces, pero estamos hablando de una década, ¿no? Entonces, pero eso también nos lleva a decir, lamentablemente, que bueno, la inteligencia artificial ha cambiado dramáticamente en 5 años, mientras que un solo ecosistema ha sido desarrollado y ha sido potenciado en una década. Entonces, hay una respuesta tardía desde este andamiaje regulatorio. Eso. Gracias, José. No sé si todavía tienes tiempo para poder responder preguntas o ya estás sobre la hora. Me cuentas, porfa. Si no, te puedo hacer una pregunta más. Dos preguntas. ¿Cómo te va? A ver, tengo, diría, 2 minutos para responder. Ok, Ujú. súper. La primera pregunta es sobre cuánto tiempo tarda en configurarse un ecosistema mínimo que está pensando en las ofertas electorales de gobiernos digitales y si es que los sistemas de IA pueden prevenir la corrupción en nuestros gobiernos a través de los organismos de control del Estado. Bueno, la primera pregunta en realidad la respondí ya, digamos, ahora que también respondí la pregunta de Mauricio. Sobre la segunda pregunta de ¿puede la IA prevenir la corrupción? Sí, o sea, la respuesta es sí se puede. Em, pero precisamente, bueno, a ver, desde el lado técnico depende obviamente de la madurez de los sistemas electorales, ¿no? O sea, cuando hablamos de, bueno, los sistemas electorales y de los sistemas también de, bueno, eso sería en temas electorales políticos, pero también, digamos, en temas ya de corrupción a nivel de la compra pública, a nivel de la administración pública, contratos ficticios, etcétera. Sí es posible, hay muchos ejemplos. De hecho, es uno de los primeros casos de donde la inteligencia artificial ha podido como entrar, específicamente modelos de machine learning, para, por ejemplo, el típico ejemplo es una empresa relativamente nueva que se crea, digamos, hace una semana, gana un contrato público de 5 millones de dólares hoy día, ¿no? Entonces, esa desviación un poco entre el expertise versus la creación de una empresa versus el tamaño de una redirección de presupuesto o una asignación presupuestaria, son ejemplos típicos, digamos, donde ya la IA está apoyando. Pero nuevamente, una cosa es lo técnico y otra cosa es que exista la voluntad política para precisamente implementar estos sistemas en áreas clave, estos nodos que decía Mauricio. Eh, Em, ¿podrían los sistemas de IA prevenir la corrupción? Bueno, esto ya lo hemos hablado. Y una pregunta más de Rafael. Y nos estamos enfocando casi solo el chatbot de servicio al ciudadano. Sí.
justamente, bueno, el año pasado, en noviembre, lancé un estudio sobre la presencia, o sea, la inteligencia artificial en instituciones de seguridad social, donde básicamente la tecnología preponderante en los servicios sociales a nivel, en 50 países, 51 países y más de 60 instituciones públicas mostraban que eran chatbots. Entonces, si bien el chatbot puede ser muy útil, en realidad el chatbot es entendido como un punto de entrada o un punto de partida de la inteligencia artificial, ¿no? Que en realidad está bien, pero digamos es contraproducente cuando el chatbot genera una barrera entre el usuario o el ciudadano y, digamos, el tipo de servicio que se busca prestar. Que eso precisamente habla de que la decisión de las soluciones públicas no puede pasar solamente por lo tecnológico. Eh, Podría ser que no se necesite un chatbot, por ejemplo, pero, pero si la decisión es solamente tecnológica, bueno, probablemente vayan a existir mucho más chatbots. Lamentablemente hay una afluencia, una presencia muy grande de chatbots en la región, pero es un fenómeno que está sucediendo en todo el mundo, entonces no estamos solos. Eso. Ahora sí. Creo que, y revisen el estudio, se llama, bueno, se los vamos a pasar luego, pero es un estudio que hicimos con el Instituto, la Organización Internacional del Trabajo y su área especializada de seguridad social, que se llama ISA. Eh, bueno, entonces, ahora vamos al ejercicio. Eh, Quiero saber, antes de empezar esto, quiero saber quiénes han revisado o han leído algo sobre LATAM GPT en estos días. ¿Llegaron a revisar algo? ¿Llegaron a leer alguna noticia? Eh, ¿Llegaron a informarse un poco? Mm, por ahí te están levantando varios las manos. Sí, 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 sí. Eh, a ver, eh, perdón, he perdido la pantalla, no sé dónde está. La tecnología. Sí. ¿Pueden ver mi pantalla todavía? Sí, podemos ver que estás compartiendo, de hecho, tu pantalla. Eh, ok, porque yo no puedo verla. A ver, un segundo. Tranquilo. Esto. ¿Lo lograste? em, hmm, a ver, sí, creo que ahí está. Ya, ahora sí. Bueno, mm, no puedo. Perdón, no. Voy a parar esto un segundo y voy a compartir nuevamente la pantalla. Disculpen por esta descoordinación. Eh, ok, ahora pueden verlo. Em, dice que estás compartiendo, pero todavía no se ve nada. O sea, que está empezando a compartir. Mm, eh, Estoy tratando de compartir esto. Ahora sí. Sí, ya Ya, funciona. perfecto. Ya, disculpen, algo sucedió acá, pero bueno. Ya, dado que varios casi todos han leído sobre la GPT, bueno, esto ha sido
un poco la gran noticia hace un par de semanas, ¿no? ¿Y por qué esto ha sido importante? Vamos a hacer digamos, ¿y por qué el ejercicio va a ser sobre ello? Antes de esto va a ser un ejercicio de unos 35 minutos. Yo les voy a explicar rápidamente el concepto del ejercicio y vamos a después dividirnos en grupos por países, eh, donde vamos a trabajar cada país 20 minutos y al final vamos a elegir dos presentaciones para como hablar, reflexionar un poco bueno, sí, la instrucción principal para este ejercicio es que cada grupo va a actuar como un equipo asesor del gobierno de su país. ¿Y por qué van a actuar de un equipo asesor? Porque, bueno, LATAM GPT, en realidad, y para los que leyeron y los que no, bueno, esto representa un intento de construir capacidades regionales de inteligencia artificial. Eh, ¿Qué significan capacidades regionales de IA? Es decir, que no solamente seamos los países o las instituciones, sean una región adoptante de tecnologías, ya sea de Europa, de China, de India o de Estados Unidos, sino que en realidad se puedan construir, digamos, se puedan construir tecnologías basadas y utilizando inteligencia artificial made in Latinoamérica, ¿no? Sin embargo, dentro de la región también los países tienen capacidades muy distintas y eso es algo que hay que reconocer, lo reconoce el informe latinoamericano de inteligencia artificial. Entonces, LATAM GPT se presenta como una oportunidad para fortalecer la soberanía digital regional, reducir dependencia tecnológica y mejorar el desarrollo de aplicaciones de IA en español y portugués específicamente. Solo como dato, se utilizaron casi 300 billones de datos, digamos, de tokens en español y portugués, que suena a demasiada información, pero en realidad, en términos globales, solamente representa menos del 5% de el total de contenido, digamos, producido o utilizado para el desarrollo de inteligencia artificial. La mayoría de ello, casi el 60%, está en inglés. Entonces, entendemos que la relevancia en realidad del español en el desarrollo y la aplicación de estas tecnologías todavía está limitado por el idioma y precisamente la comprensión de lo que esto significa. Entonces, si bien la idea es mejorar el desarrollo de aplicaciones de IA en español y portugués, el solo hecho que exista LATAM GPT no garantiza beneficios automáticos. Y aquí hablamos nuevamente de que esto es una oportunidad, es una gran oportunidad, pero si los países no comprenden o no conceptualizan o simplemente no les interesa el tema, entonces no vamos a poder aprovechar LATAM GPT. Y su impacto dependerá de cómo precisamente estos países participen, inviertan, adopten estas tecnologías. Entonces, la gran pregunta que tenemos para este ejercicio es, ¿qué rol quiere jugar cada país en este ecosistema? Y esto suena bastante fácil, pero tenemos algunas reglas. He creado este framework que lo voy a mantener ahí después de dar las explicaciones, pero básicamente acá hay cuatro jugadores, ¿no? Están los países que desarrollan, los países que configuran, los países que adoptan estratégicamente y los países recipientes, que solamente, bueno, básicamente reciben tecnología y por ahí la contextualizan y la utilizan. Digamos, actores, eh, cada uno de estos actores, digamos, hay países que van a ser países desarrolladores, hay países que van a ser, que están configurando la inteligencia artificial, que pueden no estar desarrollando, pero tienen una regulación fuerte, tienen un sistema, un mosaico, un andamiaje institucional relevante que permite un poco dar, ¿no? Orientación a la tecnología. Hay países que básicamente son más
que adoptan, pero en una forma un poco más estratégica, capaz más sectorial. eh, Tienen una fuerte digitalización, etcétera, pero hay otros países nuevamente que son recipientes un poco más pasivos, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la parte uno del ejercicio es que ustedes se les va a asignar, bueno, cada uno tiene a su país, entonces van a ir a una sesión con los demás, con sus demás colegas de su país y van a explorar la oportunidad, es decir, van a identificar dos formas en las que LATAM GPT podrían fortalecer las capacidades de inteligencia artificial o la soberanía digital de su país. Acá he puesto algunos ejemplos, pero específicamente para cada una de estas oportunidades, lo que necesito es que ustedes digan qué problema o necesidad el país podría abordar y también por qué es estratégico y relevante. Algo muy corto en realidad, una o dos líneas para esta respuesta. En la parte 2 vamos a mapear rápidamente los riesgos y tensiones regionales. Es decir, LATAM GPT no elimina automáticamente las desigualdades tecnológicas en la región. Eh, y es por eso que necesitamos identificar algunos riesgos, algunas tensiones, he puesto algunos ejemplos allí, y que ustedes, bueno, pueden identificar más o pueden poner, bueno, las que están como ejemplo, pero la idea es que puedan explicar brevemente por qué es que esta tensión o este riesgo es estratégico y si lo desean, explicar también qué significa para ustedes este riesgo o esta tensión. Y como paso número 3, hablamos van a trabajar el posicionamiento estratégico del país, es decir, utilizando el framework, estos cuatro actores, estas cuatro etiquetas de actores que les he presentado anteriormente y que las voy a dejar ahí, digamos, visible para ustedes. Lo que necesito es que ustedes identifiquen qué rol juega su país en el ecosistema regional de IA hoy y por otro lado, hacia dónde aspirarían realísticamente posicionarse en los próximos 2 años. Entonces, el reto para ustedes, para ustedes como asesores de gobierno, de su gobierno, y de su país, es presentar un poco el caso del rol que juega su país en el ecosistema, cuál es su etiqueta, si es adoptante, si es desarrollador, si es esto en este momento, y hacia dónde aspirarían llegar, pero para ello tienen que precisamente presentar cuál es el estado, digamos, de las tendencias, de los riesgos, cuáles son las oportunidades, las fortalezas y demás, que son los pasos uno y 2 que hemos visto anteriormente. Nuevamente, la idea no es esperar condiciones perfectas, sino cómo avanzar mientras se construyen capacidades y gobernanza. Luego de ello, vamos a tener una presentación final donde vamos a compartir algunas ideas. Eh, Eso es el ejercicio, y no sé si hay alguna pregunta. En el chat ninguno. Yo ya les envié el documento con el ejercicio. Lo tienen en el Zoom, pero también lo tienen en el grupo de WhatsApp para que los que no están en el grupo de WhatsApp. Los equipos ya los he formado, los he dividido entre países. Entonces, si tú me permites, José, ahora voy a abrir los grupos. Nada más decirles que hay un grupo, hay 4 grupos que están juntos. Tenemos Colombia y Venezuela, porque solamente tenemos un venezolano, entonces no queremos dejarlo solo. Tenemos después a Costa Rica y República Dominicana, porque solamente hay un dominicano, Freddy, entonces tampoco queremos dejarlo solo. Y después tenemos a Panamá, Nicaragua y Paraguay juntos, que son un grupo de 5 personas. Brasil, Guatemala, Honduras y Chile, un grupo de 6 personas. Entonces, eso ya está hecho. Solamente vamos a ahora abrir los rooms y podemos, creo que, empezar por 20 minutos, Ok, ¿verdad, José? sí, exacto, perfecto. Entonces, empezamos y bueno, ¿cómo se van a formar los equipos? Es por países, Paloma.
Sí, bueno, ya tienen ustedes la presentación. Yo voy a dejar este framework acá eh, para que ustedes, bueno, lo puedan ver un poquito más claro. Y voy a ir de rato en rato como avanzando un poco a la parte uno y así sucesivamente para que también la vean. Y Lucero y yo vamos a ir saltando por cada sesión para ver cómo están. Eh, Perfecto. Eso. Ya se están moviendo las sesiones, por si acaso. Por eso cada vez menos público. Ok. Pero ya, pueden ir a las sesiones, a los rooms, no a las sesiones. Em, Betty, tú que eres de Colombia, quedas en Colombia también. Te hemos invitado, si es que no te has unido, no sé por qué no. Tienes que aceptar. Em, Uy, espérate, vamos a ver qué puedo hacer con esto. Dame un segundo, voy a solucionarlo. Voy a solucionar tu ingreso, Betty. Cuando les envía la invitación, cuando les aparece la invitación de unirse a la sala, tienen que poner sí, porque entonces, por ejemplo, Edith, tú no has entrado a la sala de Perú, ahora ya entraste. Yamil, por favor, únete a la sala de Perú, José López también. Betty, tendrías que unirte a la sala de Colombia. No sé si la logras encontrar en algún lugar o no puedes. Si quieres, puedes abrir tu micrófono también y contarme qué cosa te aparece. No la veo, veo el ejercicio, pero no veo la sala. Ok, dame un segundito. Vamos a intentar solucionarlo. Te voy a llevar por un minuto nada más a Perú. Acepta y después te devuelvo a Colombia. Ya vamos a intentar si eso A mí funciona. también me puedes llevar a Perú porque estoy Perfecto. intentando ingresar, pero no sé por qué. A Edith A ver, Martínez. Edith. Sí, dice que no estás. Espérate. Te acabo de mandar a Bolivia. A ver, ¿puedes aceptar? Y después te mando a Perú de vuelta. Ah, ya le funcionó. No, ¿te funcionó? No le funciona. Hola, Lucero. Hola, Edith. ¿Qué tal? Ingreso, pero luego me retorna otra vez a la sala principal. Qué raro. Voy a ingresar otra vez. Ya, súper. Yael, ¿estás ahí? Betty, ¿tú crees que puedas salir de la sala Zoom y volverte a conectar? Hola, Adolf, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Pude Bien, recién súper. conectarme ahora y veo que están en grupos aparentemente. No hay nadie ya en la sesión, acabamos. No, mentira. Uf, justo ahora, Dios. Ok, ok. Listo. Puedo Logré adivinar Aquí conectarme recién estoy. ahora. puedo adivinar que eres de Paraguay. Soy de Paraguay, así Ok, mismo, Lucero. Sí. lo noté inmediatamente. Te voy a mover al grupo y ahí te pido que aceptes, por favor. Ok, ahí estoy. Dale, listo, gracias. Gracias a ti. Betty, todavía no puedo moverte Aquí estoy. ¿Tú me escuchas? Sí, te escucho perfecta. Sí, pero no he podido entrar por ningún lado. ¿Cómo podemos hacer esto? A ver, vamos a ver si puedo Voy a resolverlo. Vamos a intentar de alguna u otra forma resolverlo. Dame un segundo. Si ves que Perfecto, te estoy sacando y moviendo, es porque estoy intentando hacer algo contigo, ¿ya? perfecto. Hola, Max. ¿Me escuchas? Max. Entonces ya, Lucero.
Perdón. Lucía me dice. Eh, em, bueno, a ver, creo que les damos tipo un par de minutos para que como lean, etcétera, y de ahí empezamos a saltar como de sesión por sesión. Ya, súper. Hola. No quiero llamarte H. Rosales, pero no sé cuál es tu nombre. Si quieres puedes abrir tu micrófono también. Ah, Helbert, ya, súper, gracias. Entonces estás en dos grupos, en el grupo de Costa Rica y República Dominicana. Ah, ya. Si quieres, te voy a poner como en este usuario en sala de espera o simplemente te dejo acá. Pero no va a pasar mucho, la verdad. Te voy a poner en sala de espera y después te admito no. Brishka, ¿estás por ahí? Brishka, hola. Ok, pongo sala de espera entonces. Max, ¿estás por ahí? ¿Y José Luis? Ujú. José, los he puesto a todos en la sala de espera. ¿Me escuchas? Lu, sí, Liz. Oye, ¿sabes? Les quedan 12 minutos por si acaso. No sé, ok. Capaz empezamos no a... sé si en 12 minutos van a poder hacer todo lo que les has dicho. Son literalmente dos líneas, ¿ah? Por cada Ay, uno. ay, 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 la presentación y así, es que, Dios, es que fue de verdad catastrófico porque tenía viendo las preguntas y al mismo tiempo el grupo de WhatsApp está como medio explotando porque no puede conectarse, porque no sé qué miércoles. Y después tenemos a lo siguiente que es el... ¡Ah! Bueno, bienvenidos nuevamente. A ver, vamos a primero hacerlo de la forma más fácil, que es quien quisiera exponer. Podemos empezar el grupo de Paraguay, Panamá y Nicaragua. Bueno, Bueno, en este breve tiempo logramos hacer la parte uno y la parte 2 de la tarea. En la parte uno ubicamos las oportunidades estratégicas de usar este tipo de herramientas, eligiendo el foco de la modernización del sector público y la reducción de la burocracia. Elegimos eso porque era como el factor común en estos tres países, lo de la necesidad de modernizar el sector público y brindar un mejor servicio en general este sector, valga la redundancia. El problema que aborda, tengo acá una anotación, en estos tres países existe un déficit importante en el conocimiento, difusión y uso apropiado de las normativas de los entes gubernamentales. Esto dicho en términos sencillos, hay como un desconocimiento sobre qué ofrecen dichos ministerios, direcciones, etcétera. Por poner un ejemplo, en Hacienda por ahí puede haber un sector importante de la población que no sabe cómo tributar, cómo pagar impuestos o en qué se destinan sus impuestos, etcétera, por poner un ejemplo. Y bueno, el uso de este tipo de herramientas, ¿por qué es estratégico y relevante? Porque permitiría desarrollar, por poner un ejemplo, desarrollar asistentes virtuales que democraticen el acceso a la información estatal, que por ahí puede ser algo muy complejo y puede ser traído a tierra de manera más sencilla y fácil de entender. Es una oportunidad para estandarizar el progreso regional, esto entendiéndose en cada país. Por un lado, puede potenciar los avances sutiles, ya que, por ejemplo, en Paraguay se está usando, por ejemplo, este tipo de herramientas en Hacienda, en el sector de la electricidad y el sector Ministerios del Ambiente, por ejemplo. Y por otro lado, en Panamá puede ayudar a cerrar una brecha de digitalización que estuvieron comentando también las colegas de esos países, o de este país en específico. Y bueno, y el segundo punto es la soberanía digital como escudo a la manipulación.
que podría presentarse en el uso de estas herramientas, pero desde un aspecto negativo. Esto lo comentó un colega de Nicaragua que comentó un poco sobre la realidad del gobierno de su país, que no es lo más democrático del mundo. Y bueno, la dependencia de los modelos de IA desde el extranjero, como por ejemplo uso de inteligencia artificiales de China, puede exponer a la región a riesgos de control social, manipulación de información, fomentar el populismo, entre otras cuestiones. Y eso coincidimos en el grupo que es una perspectiva muy interesante de analizar, que más allá de hablar sobre lo positivo y el potencial de la IA para el bien, también se puede usar para el uso contrario, ¿verdad? Y todos los riesgos que esto implica. Entonces, el desarrollo y la utilización de este tipo de herramientas como LATAM GPT ayudaría a garantizar que los datos públicos de nuestros países se procesen bajo un marco normativo ético regional, que ayudaría a la soberanía digital porque se utilizaría como una herramienta de transparencia y de integración ciudadana. Mitigaría el riesgo de que actores externos o internos la usen como un mecanismo de vigilancia o de control político. Y hasta allí. No sé si mi colega también puede hablar sobre la parte 2 que desarrollamos brevemente. Ok, solamente decir que para la parte 2 tendrían un minuto, entonces por favor, rápidamente para que podamos ir al siguiente país. Gracias. Super. Perfecto, sí, voy a ser breve. Bueno, para la parte 2 sobre los riesgos y las tensiones de la LATAM ChatGPT, pusimos que en el punto número 1 es el riesgo de gobernanza, el uso autocrático y la vigilancia ciudadana, perspectiva desde Nicaragua. Y el riesgo de la atención es que existe el peligro latente identificada erróneamente bajo el paraguas de la seguridad ciudadana. Y el segundo punto pusimos digital. Perspectiva Paraguay y el riesgo o la atención es la implementación de la LATAM GPT. Choca en contra de una barrera estructural, la histórica dificultad y el rezago de la digitalización en el estado de nuestros países. Ok, gracias. ¿Quién quiere ir segundo? ¿Quién quiere ser el segundo país? Argentina puede Hola, ser. nosotros, Bueno, ¿Nos saludamos? nosotros hicimos una presentación con mi grupo. En caso de que nos podamos presentar, creamos una presentación en PDF que pueden revisar. Está en su WhatsApp. ok, a ver, vamos con Argentina y veamos si nos da el tiempo para ir con Chile. A ver, Argentina, Bueno, Federico. en la parte uno, como oportunidad estratégica, creemos que LATAM GPT no es solo una herramienta, sino un motor para la economía del conocimiento, ya que tenemos legislación en nuestro país en base a eso. Eh, y una de las cosas que hemos detectado es la integración federal y eficientización del Estado, ya que el problema que tenemos en un país tan amplio es que los datos públicos justamente están muy dispersos. Y lo tomamos como estratégico porque implementar un modelo que entienda esas particularidades locales, llamaríamosle, permitiría automatizar la atención ciudadana en los diferentes campos de la política pública, ¿no? Luego también potenciar el ecosistema que ya tenemos, que serían las AgTech y las FinTech, ya que tenemos un problema con las pymes tecnológicas argentinas que pagan altos costos en dólares por modelos que son extranjeros, ¿no es cierto? ¿Y por qué es estratégico? Porque un modelo regional con costos diferenciados nos permitiría, digamos, ofrecerle a las empresas de nuestro país que desarrollen soluciones personalizadas, manteniendo la competitividad. En la parte 2, riesgos y tensiones regionales, detectamos la dependencia de infraestructura crítica, teniendo en cuenta que aunque el modelo sea regional, teniendo el caso de la parte uno, los servidores suelen estar en otros países y ahí tendríamos un riesgo de no manejarlos nosotros. ¿Y por qué es estratégico este punto? Porque si nuestro país, Argentina, no participa
en la gobernanza del hardware, digamos, corremos el riesgo de, bueno, sufrir latencia, que sería la ida y la vuelta de datos, para explicarlo así rápido y sencillo, o cortes del servicio por decisiones geopolíticas ajenas, digamos. Y lo otro, que es una de las cosas más importantes, que es la fuga de talento y la desigualdad federal. ¿Por qué? Porque LATAM GPT, digamos, acelera la concentración de empresas solo en Buenos Aires, por ejemplo, pero aunque el talento argentino no sea absorbido por esos hubs regionales, nos daría un problema de estabilidad también. ¿Y por qué lo elegimos como estratégico? Porque si no se federaliza ese acceso a la capacitación del modelo, terminamos profundizando la brecha tecnológica que en muchos casos entre provincias estamos trabajando para absorber. Eh, la Federico, parte 3, sí, tenemos que hacer una pausa porque tenemos otros 5 grupos más tal listo. vez en Me la quedé con la espera. parte C. Sí, Bueno, sí, sí, lo gracias. siento. Nada más para regular el tiempo entonces. Estaba yo convenciendo a José internamente que podamos tener a los grupos todos hablando. Estábamos pensando solamente dos grupos, pero como tenemos más manos levantadas, entonces vamos a hacer el esfuerzo. Pero necesitamos que sean súper concisos, porque sí nos queremos escuchar todos y sentimos que este es un espacio valioso. Entonces, 2 minutos por grupo. Tengo en la lista voy a primero, Chile. Es Chile perdonen, es Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, ¿ok? Entonces vamos con ellos. 2 minutos. Voy a, lamentablemente, tener que apagar el micrófono si es que se pasan de 2 minutos. Lo siento. Perdón, Lu, José. es Chile, Ecuador, Bolivia y después Guatemala, no, perdón, Brasil, dijiste. Sí, no, lo que pasa es que Chile está junto con Guatemala y Honduras. Ah, ok. Entonces, como un solo grupo. Sí, sí, sí. Ahí vamos primero con Chile. ¿Quién va? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Patricio Paso. Yo, en conjunto con mis compañeros, desarrollamos un trabajo en el marco normativo de la inteligencia artificial. Como tenemos solamente 2 minutos y el tiempo es corto, los invito a revisar un PPT que creamos con una aplicación que se llama Gamma, que es con inteligencia artificial. La recopilación de datos sobre los índices y los principales desafíos fue un foro en el cual conversamos en el conjunto de la reunión por Zoom y desarrollamos este proyecto de una manera rápida, eficiente y representativa gracias a la inteligencia artificial. Así que la primera instancia es que la inteligencia artificial no solamente sirve para políticas públicas, para cosas macro, sino para cosas sencillas como dar una representatividad en la diapositiva. Bueno, los principales desafíos, me voy a ir al resumen para hacerlo a priori, es que hicimos una síntesis regional entre Chile, Guatemala y Honduras. Lamentablemente en Brasil intentamos conversar, pero creo que ocurrió un problema de conexión que no nos pudimos desarrollar el tema. En Chile, es la oportunidad que tiene mediante la inteligencia artificial es revolucionar los servicios públicos en un contexto chileno para no tener como riesgo la dependencia de los talentos especializados. En Guatemala, la oportunidad es la inclusión lingüística multicultural con un entorno de la burocracia que conversamos, y uno de los mayores riesgos es que son consumidores netos sin soberanía nacional en dependencia de inteligencia artificial o materia tecnológica. Y Honduras, la oportunidad de modernizar la transparencia ciudadana, y uno de los principales riesgos es la dependencia tecnológica también entre los Estados Unidos y China. Eso, esa sería la conclusión. Gracias, excelente. Justo los 2 minutos. Vamos después con Ecuador. Si no estoy mal. Un segundo. Hola, Sí, Ecuador. Dos hola con minutos todos. y treinta y Sí, voy seis. a ser súper concreto. Igual que lo mencionaban los compañeros, es justo mejorar el tema de datos públicos. ¿Por qué? Porque es la principal herramienta que tienen los gobiernos para presentar sus planes en sí de ejecución gubernamental, etcétera. Y con esa transparencia, ayudados de la IA, podemos literalmente mejorar todo el tema de gobierno abierto, que es lo que se ha querido implementar desde que entramos a la digitalización. También justo como el Ecuador es plurinacional, también cerrar las brechas digitales del lenguaje, que justo
GPT Latam implementa y eso podría ser adoptado justo para el país para poder tener estas mejoras. Yo creo que esos son los dos puntos controvertidos. Si hablamos de un país, nosotros seríamos un país realmente, no recuerdo cómo decía el proyecto, pero estaríamos en el cuarto nivel, ya que no tenemos mucha implementación tecnológica en el país. Básicamente, creo que resumido lo que mis compañeros hemos participado en este corto tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bolivia, finalmente. ¿Qué tal a todos? Bueno, hemos trabajado en el grupo. Nosotros partimos de la identificación de Bolivia como un país recipiente, pero que puede y debe aprovechar la oportunidad de la TAN-GPT para fortalecer las capacidades en inteligencia artificial, sobre todo en el uso de servicios públicos y el fortalecimiento de datos públicos. Entre los múltiples problemas que podemos identificar, señalamos dos concretamente que están intrínsecamente ligados: los altos costos de transacción por trámites y consultas repetitivas en las distintas reparticiones estatales y al mismo tiempo la baja capacidad de respuesta homogénea de las instituciones estatales. ¿Por qué es estratégico y relevante para nosotros intervenir en estas áreas? Porque apunta a una mejora de productividad y transparencia con efecto en la reducción de la corrupción, que es uno de los principales problemas de Bolivia, si no el principal. El objetivo es mejorar la eficacia de los trámites administrativos en las distintas reparticiones estatales a partir de la adopción de la IA y el gobierno abierto. Ahora, ya mirando el tema de manera regional, identificamos que puede haber dificultades de adopción en el sector público, pero sobre todo una concentración de capacidades en pocos países y una captura del beneficio de aplicarse la TAM GPT en condiciones asimétricas. De todas maneras, Bolivia tiene que incluirse a esto porque gana capacidad, reduce su dependencia y con el plan que proponemos ya no solo consume resultados y aumenta más bien su poder de negociación. En esa línea, nuestra meta en 2 años es lograr un posicionamiento estratégico del país. Bolivia de país recipiente a un país que adopta estratégicamente, pero además a un país que configura un país shaper. Planteamos crear un paquete de datos para el gobierno abierto y plantear una o dos soluciones para transparencia y acceso a la información. Muchísimas gracias, Raika. Em, yo tenía una mano de Uruguay levantada. No sé si todavía quieren participar. Santiago. Sí, Ok. brevemente lo digo. Bueno, la parte uno, que era oportunidad estratégica, creo que coincido con muchos países, que es la burocracia que tienen algunas oficinas públicas. Acá en Uruguay sucede mucho. Ese sería el problema. Y algo estratégico eh, es fomentar la IA en oficinas públicas para automatizar trámites. Después elegimos el acceso a modelos en español y portugués, o sea, no centralizar todo en inglés, ya que sea considerado como un idioma universal, sino que también estén incluidos el español y el portugués. En síntesis, para nosotros es que ahí sería una inclusión digital. Después, la parte 2 es la dependencia de infraestructura o talento externo. El riesgo que nosotros consideramos es que faltan profesionales en inteligencia artificial. ¿Y por qué es relevante? Es porque sin profesionales es difícil desarrollar una tecnología apropiada para el país que es el nuestro. Otra que elegimos es la concentración tecnológica en pocos países. Por ejemplo, el riesgo en Brasil y México, que podrían concentrar esa infraestructura, la inversión y el talento. ¿Y por qué es relevante para Uruguay? Es porque quedaría como una posición dependiente dentro del ecosistema regional. Y la parte 3 también la digo, ¿no? Sí. Em, 30 segundos. La parte 3 es que nosotros estamos en un país recipiente y aspiramos a ser un país que configure, o sea, y desarrollaríamos esto a través de capacidades en el sector público y, bueno, y privado. Gracias, Santiago. Le voy a robar 2 minutos más a José. Eso no estaba acordado, pero Paloma, y con Paloma terminamos la parte de presentaciones. Paloma. Muchas gracias. Estábamos faltando México. No vamos a enviarles presentación, pero bueno, voy a responder brevemente las preguntas a nombre de mi equipo. Oportunidades estratégicas.
Nosotros vemos en México como una oportunidad estratégica el poder combatir desigualdades que se siguen dando principalmente entre nuestros grupos indígenas. Es un factor de desarrollo económico que ya se ha demostrado, desarrollo de las IAs en universidades, ya que es el factor principal donde se ha trabajado más, un desarrollo a los derechos humanos y el avance jurídico y legislativo en nuestro país, que también por ahí nos puede ayudar mucho. Riesgos y tensiones regionales. Bueno, la principal que ya lo habíamos hablado es que no hay una regulación, que no estamos aprovechando realmente las universidades como debíamos, ya que hay mucha fuga de talentos de desarrolladores justamente de inteligencia artificial en México hacia Estados Unidos o Europa. Y pues también nuestra seguridad de datos, que es lo principal, que no tenemos una seguridad de datos para México, pues es un país que ha presentado bastante riesgo en otros sectores y es lo que más importa ahorita a la población, el que sus datos no se usen de una manera equivocada. Posicionamiento estratégico del país. Bueno, nosotros ya somos desarrolladores principalmente en el sector privado, más no en el público. Sin embargo, tomamos muchas bases de lo que ha hecho Brasil, Argentina y Chile, ya que creemos que van más avanzados que nosotros en las regulaciones de ella. Y tenemos una participación mixta. Es todo. Gracias. José, ahí te paso la palabra. Ok, bueno, gracias en principio, gracias pues, porque muchos han querido hablar. He estado tomando notas de lo que han mencionado. Y solo antes de comentar algo en específico, voy a pasar directamente a el segundo ejercicio y porque en realidad está relacionado con lo que ustedes están hablando. Eh, Igualmente, bueno, deben haber recibido el Word de este ejercicio. Ahora se los Eh, mando. ya, bueno, ok. A ver, en este ejercicio lo que nosotros vamos a hacer es diseñar una pequeña, muy pequeña idea sobre qué es lo que se puede, o sea, aterrizar, mejor dicho, qué es lo que se puede hacer con LATAM GPT, ¿no? Entonces, em, específicamente, bueno, a ver, voy a saltarme la parte del contexto, que esto ya lo hemos hablado y ustedes también han leído al respecto. Pero el objetivo es diseñar una propuesta inicial, digamos, de uso de IA en el sector público, considerando, bueno, ya han hablado del posicionamiento, oportunidades, riesgos, capacidades institucionales, ya lo tienen relativamente aterrizado. Y para ello, bueno, olvidémonos un poco de que van a ser grupos de 4 o 5, quedémonos con los grupos país para que puedan aterrizar mejor lo que han estado trabajando. La única consideración es que puedan aterrizarlo en ya sea a un nivel, digamos, país o a un nivel de estado o a un nivel de institución o agencia especializada o a un nivel local. Ustedes decidan dónde quieren, digamos, enfocar este esfuerzo. Eh, la idea es que puedan diseñar esta breve iniciativa pública. ¿Y qué es lo que vamos a explorar en esta iniciativa? El tema del posicionamiento estratégico, ustedes ya lo han trabajado en el ejercicio que acaban de hacer. El tema de la identificación del caso de uso, muchos de ustedes lo tienen. Hay algunos que todavía están un poquito, digamos, etéreos, pero en principio varios lo tienen. Sería aterrizar el caso de uso específico donde quieren trabajar esta solución y responder estas preguntas, qué problema público buscan resolver, cómo podría ayudar la IA y por qué un modelo regional como LATAM GPT podría ser útil en este contexto. Para después ir hacia la parte 3 que es identificar estos riesgos relevantes, digamos, de la aplicación o, o en la gobernanza, que también muchos de ustedes han entrado ya en esa parte, entonces es más que todo ajustar, puntualizar algo. Y finalmente, acá la idea es que puedan proponer dos mecanismos, uno o dos mecanismos de gobernanza que permitan gestionar estos riesgos. Por ejemplo, lineamientos institucionales, poner un equipo de supervisión humana, digamos, dentro de una agencia
de la agencia del servicio digital del país o dentro de una alcaldía, por decir algún ejemplo, ¿no? Y finalmente, aterrizar sobre tres acciones concretas que ustedes creen que es al nivel de que ustedes están trabajando, sea nacional, sea local, sea institucional, deberían dar en los próximos 2 años para avanzar en esta dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, desarrollar un piloto, crear lineamientos institucionales, capacitar a funcionarios públicos y así sucesivamente. Como ven, muchas de estas cositas ya las tienen. Entonces, lo que les vamos a dar son 15 minutos adicionales a cada grupo país para que puedan terminar de aterrizar el ejercicio y puedan aterrizar sobre los mecanismos de gobernanza y sobre las acciones concretas. Una vez terminados los 15 minutos, los últimos 10 minutos adicionales que nos quedan, los vamos a utilizar para dar dos presentaciones, hasta dos presentaciones de 3 minutos o de 2 minutos. Podemos hacer tres de 2 minutos. Este, y al final vamos a comentar algunas de las cosas que he estado anotando de lo que ustedes han mencionado. Eso. Súper, nos movemos entonces rápidamente. Los voy a mover porque no hay tiempo que perder. Vayan a sus grupos. Tengo mucha gente que está sin asignar. Patricio, te voy a pedir que me digas a qué país perteneces, perdón. A Chile. Ya, voy. Chile, Chile. Aquí estamos, ya. Disculpa lo que se cerró la sesión de casualidad. No, tranquilo. Estoy terminando de asignar a los que me faltan. Disculpen, es porque no tienen el país al que pertenece, entonces me está haciendo un poco complicado a diferencia de la vez pasada. Pero voy. Hola, Lucero, sorry. Tengo dos cosas conectadas. Una es la computadora y mi celular por temas de internet. Pero soy yo, la misma. No te preocupes, tranquila. Pero estás en un grupo, ¿no? ¿O no? Panamá. Dios. Voy. Lucero, Sí, capaz podemos ir a los breakout rooms en 2 minutos. vale.
Paola, cuéntame. Paola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Lucero. Lo que pasa es que recién me había caído y me habías enviado a Argentina y soy de Chile. Ay, qué pena. Discúlpame. Dame un segundo. No, tranquila. ¿Por qué te he puesto de Chile? Qué rarísimo. Eh, Argentina, En el Argentina. primer taller estuve súper bien, porque estuve con Brasil, Guatemala. Ahí te llevo, ahí te llevo, ahí te llevo. Ya estás. Uh, qué locura es esto, Dios mío. Ya, me voy a mí. Dale, capaz. Em, y nos quedan 7 minutos de sesión. Nada más quiero recordarles eso. Ok, bueno, a ver. Vamos, ¿quién quiere empezar? Pregunta. Yo creo que Yo, hacemos. yo Uy, podría ser de Ecuador. Ok, dale, Rafael. Ya, o sea, justo aterrizo igual viéndome un poco ayudado con la IA por la rapidez también del tema. Pero bueno, como oportunidad estratégica hemos identificado que existe un problema real que es el sistema de turnos del IES. ¿Por qué? Porque esto ya se trató de implementar hace algún tiempo en mi país. El IES, para quien no conozca, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que gestiona temas de turnos. Los turnos, al ser realmente gestionados por talento humano, terminan siendo realmente escaso para la aplicación directa de servicios de salud pública. Entonces, claro, ¿cuál es el objetivo con la IA? El objetivo sería de que se pueda gestionar todo este tipo de consultas, pueda haber la consulta directa a un médico y nos pueda ayudar esto, la IA básicamente. Ahora, sí, el rol del Ecuador y qué puede aportar, yo diría que hoy por hoy el Ecuador solo podría aportar su talento cultural, su etnias, etcétera, etcétera, y eso es lo que mayormente hoy por hoy podría aportar el Ecuador. Y yo creo que sí, el rol estratégico del Ecuador sería un proveedor de datos. Yo creo que con eso me quedo tranquilo. Gracias. gracias, Rafael. ¿Algún otro grupo más? Tenemos. Bolivia. Sí, claro que sí. Bueno, mil gracias. Nosotros el tema que queríamos resolver es, queremos usar la TAM o quisiéramos que Bolivia use la TAM GPT para pasar de un estado fragmentado y opaco a un estado más predecible y trazable en los trámites e información ciudadana que usa el documento de identidad. Entonces, ¿cuál es el problema público que queremos resolver? Los altos costos de transacción por trámites y consultas repetitivas con una respuesta no homogénea entre las instituciones. La IA nos podría ayudar con un asistente, un copiloto de trámites y acceso a información pública que guíe requisitos y pasos con un lenguaje claro. ¿Por qué la TAM GPT podría ser útil en el contexto boliviano? Básicamente porque puede adaptarse mejor al español regional y al contexto institucional, incorporando un paquete de datos públicos locales, nuestra normativa, guías, formularios, etcétera. ¿Cuáles son los tres riesgos que vemos? Errores o alucinaciones del modelo que pueda orientar mal a la ciudadanía, generar trámites fallidos, el uso de datos ciudadanos, sobre todo riesgos de privacidad y seguridad por exposición, y los sesgos culturales que puedan generar respuestas que puedan favorecer a personas que ya tienen acceso o habilidades digitales. ¿Cuáles serían los mecanismos de gobernanza? Pues una IA que sea verificable bajo supervisión humana, que pueda ser escalada a un humano para resolver casos ambiguos o que tengan impacto en derechos. Y el segundo mecanismo sería la seguridad de los datos, ¿no? Separando lo que es dato público versus dato personal. Y tres acciones concretas es capacitar funcionarios públicos para crear lineamientos institucionales sobre uso responsable de IA y establecer alianzas con universidades para desarrollar esos pilotos. Gracias. Gracias, Mauricio. José, estamos. Ok. A ver. Bueno, gracias por estas presentaciones rápidas. Solamente
terminar este módulo y esta sesión con, he podido capturar como 5 o 6 ideas que creo que les puede ser interesantes. La primera es que muchas digamos, creo que ha habido como un 50-50 en las presentaciones respecto de usos hacia afuera, es decir, hacia el usuario final o hacia la entrega de servicios, pero ha habido otro grupo que también ha hablado de soluciones más hacia adentro y creo que esa mirada es relevante cuando hablamos de inteligencia artificial. La IA como tal tiene potencial y puede servir para precisamente mejorar, por ejemplo, la calidad de los datos que se utilizan para ayudar a potenciar en realidad las distintas brechas internas dentro de las propias instituciones públicas. Y eso es importante. Cuando pensamos en inteligencia artificial, a veces se piensa solamente en aplicaciones o en algún tipo de servicio hacia afuera, cuando en realidad hacia adentro, si bien es menos conocido, hay todo un potencial importante. Entonces, eso es una primera cosa. Un segundo tema es el de el ecosistema. A raíz de que empezamos a hablar de los distintos actores del ecosistema y de la presencia, digamos, de actores no tradicionales, ¿no? Me ha parecido interesante que han empezado a mencionar también, a hablar en términos ecosistémicos, y eso creo que es también importante, y este primer ejercicio demuestra que cuando simplemente rompemos esa barrera de ver a los usuarios como grandes bolsones y empezar a verlos como lo que realmente son, piezas del ecosistema en un sentido mucho más amplio y articulado. Creo que logramos ganar claridad sobre qué es lo que en específico se necesita. Eso es lo segundo. Lo tercero es eh, sobre la parte estratégica. Cuando hablábamos de pensar estratégicamente, no es solamente mirar la tecnología como lo que es tecnología, sino también saber leer el entorno, hacer sentido del entorno y conectar con las necesidades contextuales. Esto es precisamente, creo yo, el rol de un tecnólogo de lo público, ¿no? No es solamente hablar de tecnología, es articular la tecnología con la necesidad, con los riesgos, con las brechas, y poder precisamente armar un discurso y hacer un sentido para que el resto, bueno, sus superiores o los usuarios o los ciudadanos lo puedan entender. Eh, Finalmente, creo que estos dos ejercicios que se han hecho, si bien el tiempo se nos ha acortado, algo que yo siempre digo es que este es en realidad el ritmo del sector público. En muchos momentos del sector público se les va a pedir presentaciones en media hora o que digieran muchos datos y mucha información y puedan presentarla en 20 minutos, y solamente tienen 2 minutos o 3 minutos para hacerlo. Entonces, quería felicitarlos por, pues, obviamente, estar un poco a la altura del reto y que no olviden que precisamente este ritmo acelerado del sector público no nos haga perder el foco sobre, digamos, lo que es realmente importante en este caso, que es precisamente traducir la tecnología, traducir la inteligencia artificial hacia lo que significa el sector público. Entonces, nada, con eso, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado de estas dos sesiones y nada, bueno, estoy siempre, digamos, en LinkedIn, y cualquier otra consulta o lo que fuere, pues me pueden encontrar en LinkedIn como José Díaz Mendoza, y Futuro Público también en LinkedIn. Y Y en, y tienen que escuchar el podcast de Futuro Público, que se los voy a pasar. Tienen realmente episodios súper interesantes sobre toda la parte de administración pública. José es un crack, de verdad. Y además, tengo que decir, es un peruano que está dando la talla en ligas internacionales, en organizaciones internacionales. Así que no solamente hago más que estar orgullosa de tenerlo acá con nosotros.
Esperamos que les haya gustado mucho la sesión y quiero recordarles por favor que llenen la encuesta que les hemos enviado. Les voy a volver a enviar al grupo de WhatsApp. Es muy importante que la llenen porque en realidad es la única forma que tenemos para poder mejorar el curso. Para ustedes en los siguientes 2 módulos y para las siguientes generaciones, que ojalá vengan pronto. Les envío un abrazo enorme, estamos en contacto y nos vemos el jueves con todas las ganas, como siempre. Muchas gracias. Chao. No, gracias. Gracias, José. Muchas Gracias. Gracias a ti, Gracias. Mauricio. Chao. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. Lucero. Cuídense. Chao.